Desde hace semanas, se ha levantado la alarma sobre el déficit con el cual opera el Seguro Nacional de Salud, SENASA, ante la queja de afiliados, médicos y centros de salud por el retraso en los pagos y coberturas. En el 2024, ese déficit de la ARS del Estado alcanzó 2.381 millones de pesos, y la oposición lo atribuye al aumento de afiliados en el régimen subsidiado. De los más de 7,5 millones de afiliados de SENASA, el 75% pertenecen al régimen subsidiado, que es financiado por las aportaciones del Estado. Es que desde que la actual administración asumió el poder en agosto del 2020, se han afiliado al SENASA más de 2 millones de ciudadanos. Cuando se aborda un tema social con sentido demagógico, clientelista y electoral, se desborda y se es incapaz de resolverlo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se utilizó el programa con fines electorales y clientelistas y ahora resulta que no encuentran los fondos para atenderlo. Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. No hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. Mientras que el PLD asegura que durante su gobierno el SENASA funcionaba con eficiencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo abordar el déficit de la institución? Algunos ya están promoviendo un aumento de la tarifa per cápita. Pero primero hay que entender la raíz del problema para encontrar la solución. Este es el debate con expertos en la materia en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en la mesa son Chanel Rosa Chupani. ¿Cuánto tiempo, Chanel, que no te teníamos en una mesa? Tantas veces que vinimos a hablar precisamente pandemia, antes de pandemia, de este tema. Economista y técnico en seguridad social. Rosa Chupani entró a SENASA desde la misma formación de esta ARS en el año 2002, son 23 años ya, donde permaneció por 10 años, ocupando posiciones de gerente financiero, gerente de salud y luego coordinador técnico, director de SENASA desde el año 2014 y del Servicio Nacional de Salud del 2018 al 2022. Bernardo Matías, exgerente de salud de SENASA, duró 7 años como gerente de planificación, 3 como gerente de salud, 3 y 9 meses como gerente de calidad. En total 13 años y 9 meses. Bernardo acaba de publicar también hace muy poco SENASA entre la protección social y la excelencia. Este libro escrito en conjunto con Altagracia Guzmán Marcelino, quien fuera directora también de salud pública. Miren este libro y del SENASA, ministra de Salud, sí, secretaria fue que yo dije. Que ya no se usa lo de secretaria. Directora de Salud Pública. De Salud Pública, peor todavía. Es un ministerio, claro, no es una secretaria, es un ministerio, pero tampoco una dirección. Ministra de Salud Pública y directora de SENASA. Directora de SENASA, 20 años de historia. Ahí está ese libro para que los interesados sepan, ya dirá Bernardo, aquí, dónde conseguirlo. Gustavo Guílamo, coordinador de gabinete de SENASA. Gustavo, que es una persona también que lleva muchos años trabajando en el SENASA, viene también como representante. ¿Cuántos años son, Gustavo? No, bueno, yo empecé con SENASA por allá, cerca de Chanel. Ajá. Después salí, volví ahora. Está trabajando ahora bajo la dirección también de Santiago Jacín, que es el director de SENASA, y Arismendi Díaz Santana diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Aquí he estado hablando de seguridad social, que hemos hecho también varias mesas sobre este tema tan importante. Redactó la Ley 8701, fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, ha sido consultor internacional para 7 países en América Latina, es presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, se ha escrito 5 libros sobre este tema de la seguridad social. Gracias por estar con nosotros, don Arismendi. Ya ustedes vieron, es un panel de primera y nosotros queremos empezar por vamos a ver, hasta el 2020, SENASA tenía una cantidad de afiliados en el contributivo En el subsidiado. y en el subsidiado. Casi 5 millones. Exacto. A raíz
de la pandemia, recordamos el interés del gobierno de que no quedara nadie fuera de la cobertura de salud. Y empezaron a afiliar a muchas personas que no tenían posibilidades. Y nosotros sabemos cómo ha funcionado esto de la salud en nuestro país a lo largo de tantos años. Ver a la gente ir por programas de televisión, emisoras de radio, con problemas de salud, buscando ayuda, era algo que simple y llanamente un país en el siglo XXI no se podía dar el lujo de permitir. Y vimos cómo se afiliaron 2 millones de personas más. Muchos han dicho que ese ha sido el principal problema de SENASA, porque no se tenían los fondos suficientes y por eso hay este déficit. Vamos a hacer un diagnóstico del paciente. En esta mesa SENASA hoy es un paciente y ustedes son los médicos. Díganos cuál es la situación actual. Bueno, en mi caso particular yo no vinculo la situación financiera de SENASA con la afiliación de los 2.4 millones de personas que se afiliaron a principio de gobierno. Nada que ver, al contrario, yo creo que eso ayudó, contribuyó a la viabilidad financiera y sostenibilidad financiera de SENASA por diferentes razones. O sea, nunca una afiliación de 2 millones de personas que tú la hagas en una población que represente la totalidad a menos que no sea una población sesgada, que sean pensionados, etcétera, pero si esa población representa la población en sentido general, eso no puede convertirse en un motivo de dificultades financieras. Al contrario, eso, como decía, fortaleció SENASA porque muchas de esas personas no usaron el servicio, sin embargo, SENASA recibía la cápita por esa persona. Tampoco fue que esas personas se afiliaron y no había la disponibilidad financiera. Había la disponibilidad financiera porque cada afiliación implica una cápita a cada egreso. O sea, por ahí no es que esté el asunto. Muchos sectores sostienen que tiene que ver con la afiliación de esas 2.4 millones. En mi caso particular, yo creo que no. Reitero, yo pienso que eso facilitó, ayudó a SENASA a... Ahora, Chanel, está claro que si se afilian más personas al régimen subsidiado, los aportes del Estado tendrán que ser mayores. Y crecieron claro. Los aportes del Estado. Se recibió una cápita por esos 2 millones y pico de afiliados. O sea, ustedes todos los que están aquí están de acuerdo de que ese no es el problema. Ese no es el problema. Al contrario. Eso fácil mejoró la situación. Y fue una decisión correcta del gobierno, porque es un momento de pandemia donde muchos sectores quedaron desprotegidos, porque perdieron el empleo. Entonces eso es parte del papel del Estado. En medio de una crisis como esa, proteger al ciudadano. El asunto es que esa cartera de afiliación de los 2 millones debe verse con criterio de transitoriedad. Hay que transparentar a la cartera y ver qué población no tiene las características para el régimen subsidiado. Lo que quiere decir que ahora, un elemento que pudo haber afectado a SENASA en términos del régimen subsidiado es el incremento de 1 millón a 2 millones de pesos de la cobertura de alto costo, sin hacerse un ajuste de la cápita. Así mismo. Ese elemento sí presiona, porque cuando tú tienes 2 millones en riesgo de salud, mientras más amplia es tu cartera de afiliación, más se redistribuye el riesgo. Entonces eso es positivo, no es negativo tener una cartera amplia. Mientras más crece la cartera, más se redistribuye el riesgo. Una cartera pequeñita te presiona el riesgo. De modo que el tema de los 2 millones no tiene que ver con la crisis de SENASA. Lo que quería decir en transparentar esa afiliación de esa cantidad, que puede haber personas que pueden pagar y sin embargo están en el subsidiado. Ese es un punto, pero también el riesgo de esa cartera. Tú tienes que, cuando a ti te entra una cantidad tan grande de afiliados, tú tienes que hacer un análisis porque fue rápido, del perfil del riesgo. Y cómo eso te puede impactar la demanda. Es un elemento importante. Por eso es que él dice, y nosotros estamos de acuerdo, que eso debió haber sido provisional para enfrentar el COVID. Pero una vez terminado eso, había necesidad de hacer una evaluación socioeconómica de los afiliados. Porque hay muchos afiliados ahí, por ejemplo, que corresponden al régimen contributivo subsidiado, que tienen capacidad contributiva y que no van a utilizar los servicios del SENASA. Por esa razón estamos diciendo
que el hecho de que se hayan agregado 2 millones y que el gobierno haya aportado la cápita correspondiente, lejos de perjudicar al SENASA, lo benefició porque muchos de esos afiliados nunca fueron a reclamar derechos. Ustedes pero han vamos mencionado... a poner, espérense, vamos a buscar el origen de esto. Porque tenemos que irnos muy atrás. Tenemos que irnos muy atrás y empezar, ¿verdad?, a poner el dedo sobre la llaga. El Plan Básico de Salud, cuando se diseñó en el 2002, se aprobó en el 2001 y inició en noviembre de 2001. El 2002, del 2002 costaba 180 pesos, que eran $10. Y era la cápita universal que debían recibir con las ARS, tanto SENASA por el subsidiado como por el contributivo. 7 posposiciones para empezar el régimen contributivo. 11 igual. 11, bueno, peor todavía. Conllevó un acuerdo entre sectores y gobierno para entonces separar los regímenes y el tema del financiamiento. SENASA se queda con un financiamiento de menos de $10 durante muchos años. Hasta el 2012 no hay ningún tipo de ajuste, pero si tú lo miras en el valor del dinero, no hubo ningún tipo de ajuste. Y ahora, hoy día, a final de este año, todavía la cápita estaba en $4. No es solamente que decreció en $6, sino que también la pérdida del valor en el dinero. Otra cosa, el perfil epidemiológico de la población dominicana, con lo que se construyó el Plan Básico de Salud en el 2001, es totalmente diferente al perfil epidemiológico de hoy. Eso de que se piensa que esos 2 millones no han demandado servicios es una falacia. Lo que pasa es que hemos cambiado tanto, tenemos más acceso a servicios y hoy en día, lo que está demandando la población mayormente son servicios de alto costo, al punto de que SENASA, el gasto en salud, el 26% lo gasta en alto costo. Entiéndase, cánceres, enfermedades cardíacas, hemodinamia, cirugía cardíaca, hemodiálisis, cirugías... Sino por necesidad. Exactamente. Nadie quiere enfermarse de cáncer. Exactamente. Entonces, si miramos también, es cierto, muchas de esas personas, la universalidad de la cobertura estaba planteada para alcanzarse en 10 años a partir de la aprobación de la ley. Artículo 33, el único que me aprendí para venir para acá, porque no me sé ninguno por su número. No, el artículo no está solo en eso. No, está bien, no, yo soy como Jesucristo. Yo digo, la Biblia dice, yo no sé, la palabra dice, el artículo 33, pero lo tuve que buscar, tú sabes, porque en estos días hay mucha demanda. Dije, el artículo 33, entre todas las cosas que planteaba, que era el desarrollo del sistema, las instituciones, uno de ellos era la afiliación universal. Entonces, eso no se logra hasta que el presidente Abinader da el banderazo y dice, mete 2 millones de afiliados a SENASA, que tienen 2 componentes. Mucho la gente que no tenía seguro y otros los 800,000 dominicanos que quedaron sin trabajo por la pandemia del COVID y el cierre de todos los elementos productivos, ellos y sus familias. Entonces, eso ya viene entonces con una carga. Es cierto, en el 20 hay pocos servicios y SENASA tiene un respiro financiero con una cápita que se diferenciaba entre la del subsidiado y el contributivo de 221 pesos contra 1.400 tanto. 1.400. Ahora no, ahora está en 1.683. 1.600. La del contributivo. Exacto. Entonces, sí tenemos una gran disparidad. Ahora, no entra tampoco el régimen contributivo subsidiado. Es una decisión que no le toca a SENASA, le tocaba al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, mucha de esta gente ha ido comprando planes paralelos a través de las compañías de seguros que privados, no son privados, son planes privados, que no son monitoreados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que bien pudieran hacerlo, pero también hay un tema de mercado. Eso lo tienen empresas privadas. Y conseguir que cofinancien a través del SENASA también tiene un impacto. En ese tenor, Chanel, usted ha manifestado públicamente, y todos aquí han mencionado la palabra cápita, que la gente, imagino, dirá que cápita. Ese monto fijo que paga la tesorería por cada persona afiliada en cada ARS. A todas las ARS. A todas las ARS. Usted ha planteado que ese modelo, donde se paga a todos por igual, es insostenible. ¿Qué tiene que ver no es justo. ese planteamiento con la situación actual que se está viviendo en SENASA? ¿Incide? Incide, pero no es la razón de ser. No es la tampoco, razón. porque siempre ha sido así. O sea, siempre el SENASA no ha tenido. Yo respaldo la cápita diferenciada, porque yo creo que beneficia, primero no tiene costo para el afiliado,
no van a negar servicio, porque se ha dicho que se va a negar servicio. De esas dos cosas no van a ocurrir. Y tercero, yo creo que eso disminuye la posibilidad de que una ARS haga selección de riesgo o descreme el mercado. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? O sea, si a mí tú me vas a pagar lo mismo por una persona de tal edad y un muchacho de 20 años, yo voy a tener la tentación como ARS de afiliar al más joven, porque se me va a generar menos gasto. Ahora, si yo pago más por la persona de mayor edad que por una persona de joven, Es más atractivo. la tendencia a yo discriminar, a yo seleccionar riesgo, a yo descremar el mercado es mucho menor. Entonces, pues en ese sentido es importante. Diana. Y eso ha pesado, Chanel y al resto del panel, que sea más fácil que en la ARS Senasa te acepten a alguien que tiene alguna enfermedad de base, que es mayor, a las otras ARS privadas. Es más fácil en Senasa. ¿Eso ha influido? Sí, claro, Senasa es vocación. Senasa siempre ha tenido vocación. Sí. Claro, de Senasa no. Pero que sí eso ha influido en el tema del déficit, de que tiene entonces Tiene más que ver, pacientes con tiene alto que ver, riesgo. Tiene que ver, pero Claro, que lo que Pero se está estimado es que la población del Seguro Familiar de Salud, el SENASA tiene una edad promedio de 32 años y hay ARS que tienen 34 años. 24 años, 24 años de edad, Promedio, su pero promedio de sus de afiliados. población afiliada. Esos son afiliados y sobre todo cuando tienen más hombres que mujeres. Exacto. Porque puede tener jóvenes, pero si los jóvenes son mujeres, ya empiezan los papá Nicolau, los embarazos, etcétera, etcétera, y eso consumen más. Si el problema no está... Pero además, perdón, un segundito. Pero además, el SENASA tiene una carga muy importante porque tiene todos los pensionados y jubilados del también. Estado, Sí, ahí que vamos todos también. son de 65, 60, 80 años. Y por lo tanto, según las estadísticas de CISARRIL, consumen 4 veces más que un ciudadano promedio. Así es. Y sin embargo, la cápita sigue siendo la misma, ¿no es así? No, tiene una cápita inferior. Imagínate. Ya tenemos Y eso es justo, la que sea cápita inferior inferior. para esas personas. Querías decir, Bernardo. Escúchame. Sí, no, excelente. Primero, antes que nada, yo tengo SENASA y yo no me voy a salir de SENASA. Y yo tampoco. Que quede bien claro. A SENASA hay que apoyarlo, defenderlo. No me salgo de SENASA. ¿De acuerdo? Hay un dato. En América Latina hay una tendencia a que la población más pobre y de más alto riesgo escoge y elige los seguros públicos. Eso tú lo encuentras en Colombia, En Chile, FONASA. Chile, FONASA, es un dato. Ahora, el punto es que el seguro público tiene que tener capacidad para gestionar el riesgo precisamente por esa situación. Y tú tienes que trabajar muchos indicadores, muchas estadísticas. Es decir, no es centrarte en gastar por gastar, sino que tienes que manejar indicadores de riesgo. Yo tengo aquí, no tenemos tiempo para eso, yo tengo 17 indicadores que nosotros manejábamos. Y uno de ellos es muy importante a propósito de los grupos. Cuando Willamo habla de los 2 millones, un ejercicio importante, nosotros lo hacíamos con otros grupos, es aplicar el llamado método Pareto. Que tú dices, ¿qué por ciento? ¿Dónde está el 20% del que me consume el 80% del gasto? Porque no es manejar una cartera abierta. Tú tienes que ver dónde que está el gasto. Vamos a hablar de esa cartera. Vamos a hablar Es de decir, eso ahora. si incluso en términos territorial, de grupo de edad, porque estamos hablando de una edad promedio de 30 y... ¿Cuánto fue que tú dijiste, William? Ok. 32. Pero lo que hay que ver es Exacto. cuál es el grupo poblacional que más me está consumiendo Exacto. el 80% de mi gasto. La media. La media. No el promedio. Método Pareto. Más bien. No es manejarlo de manera general, la 65 cartera, años para porque arriba. así tú no gestionas riesgo. Por supuesto, 65 años en adelante, Exacto. que es cuando... ¿Tiene el dato? Por supuesto. Vamos a hablar... No actualizado, pero esa es la... Vamos a hablar, eso es lo lógico, eso es lo que cualquiera podría pensar, pero vamos a hablar de dónde que se está gastando más, también la cantidad a la que asciende este déficit, cómo está afectando actualmente a los afiliados, por supuesto a los prestadores que se están quejando de que no están cobrando a tiempo, cómo eso también afecta a los afiliados. Y vamos a hablar de algo que publica SENASA como algo positivo, el gasto en hospitales públicos, en clínicas privadas, que en las clínicas privadas solamente hay
en médicos privados aumentó un 541% Yo quiero- de 2019 a el 2024. Y mucha gente ha dicho, pero eso no es bueno. Vamos a hablar de todo esto cuando regresemos de la pausa. Y sus comentarios sobre SENASA. SENASA ENM, estamos hablando del paciente, estamos evaluándolo. Están diciendo cosas buenas, tiene esperanza el paciente. Sin embargo, tiene unos males de fondo que hay que ver cómo es que se van a resolver. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Red Rodríguez comenta, el error está en manejar el seguro con fines politiqueros. Eso fue lo que aquí se aclaró en esta primera parte con relación a lo que decía el expresidente Leonel Fernández, que había sido usado de forma clientelar con todas esas y populista con todas esas personas que fueron afiliadas. Ya ustedes aclararon, todos expertos de diferentes, incluso del PLD. El problema no son los 2 millones extra. Ese no es el problema. El problema no son esos 2 millones. Además, Ok. los 2 millones fue después de las elecciones. Ok, exacto, después de las elecciones. Aide 2528 dice, mi hija tiene SENASA, ay Dios, qué difícil. Mi hija tiene SENASA y hoy pagó una resonancia que tiene que hacerse y parece cubrió, pero no pudo hacerla e irá mañana. La gente está comentando y yo le quiero dar espacio a la gente. Otro dice, créalo.sg, mi mamá tiene SENASA que es pensionada y le cobran mensualmente 2,000 pesos y nunca se ha explicado el porqué del monto. ¿Debe ser esto así en una persona de 80 pensionada y que le descuenten este valor? Gracias por la oportunidad de preguntar. ¿Debe ser eso así, 2,000 pesos? Sí, pero eso no es de... No, es que eso no es... Eso no es posible. Mi mamá tiene SENASA. Porque el máximo es 1.600 Pero ya. ese es parte de la Esa cápita. debe ser la cuota que le cobran cuota. por ser... O puede ser un seguro privado, también un aseguramiento de- privado también. Ok. O el descuento que tenga de su salario. 100,000 dice, a mi amiga la operaron de corazón abierto SENASA subsidiado, cubrió 1 millón, solo compró sangre. Y entonces, ¿por qué critican? Que conste que mi líder es Leonel Fernández. Ok. que no es político eso lo me de él. encantó. Roslibiel, bueno, si don Chanel lo dice hay que creerlo. Muy bien, Chanel, tienes pool en el público. Que JP 1982, el mejor director que ha pasado. Wow, wow. Bomba. Bueno, yo tengo SENASA contributivo, dice Lucía Mercedes Z, y de verdad que me ha ido muy bien. Mejor que la ARS privada que tenía anteriormente. Ok, hablábamos. Con la gente de nosotros a mandar mensajes. No. Aquí todo es orgánico. Los box. Aquí. Lo de nosotros que pasen En mensajes. esta noche, María Cela, todo es orgánico. Nunca hemos mandado bots ni a hablar a favor ni en contra, ni muchísimo Gustavo menos. Simpayón. Vamos a ver, hablábamos del déficit. ¿A qué se debe entonces 3.372 según la Fuerza del Pueblo? El déficit. O Es según, subsidiado. no, según SENASA. Digo, el SENASA subsidiado. 3.372 millones de pesos. ¿Y cómo está afectando eso a los prestadores de salud y a los afiliados? Mire, yo quería ¿A qué se debe? Quiero, ¿A qué se debe? Espera, yo quiero puntualizar algo porque, como dicen en televisión, en radio, los mejores programas son los que se dan fuera del aire. Hay un análisis que probablemente sea empírico para nadie que esté dentro de SENASA, y es decir, que SENASA está gastando el 70%, el 72% del gasto del régimen subsidiado en la red privada, sin conocer en qué consiste ese gasto y sin conocer muchas razones que vienen también de ahí históricas. 541% aumentado. No, No, ese otro dato, ese otro dato. No. Ese es el No. pago a honorarios médicos directos Médicos. en el 2019. Privados. Contra los, sí, No. privados, pero eso es en general. Se ha hablado Guillermo más se que está más de un refiriendo a la 70%. crítica que se ha hecho, perdón, Sí. Guillermo se está refiriendo a la crítica que se ha hecho de que gran parte de ese dinero, en vez de ir a los hospitales Públicos. públicos dominicanos, se ha ido a la red privada. A la Se clínica habla de más de privada. un 70. No, sí, pero ¿por qué? Vamos al punto. Dentro de la clínica privada caben los de autogestión, los hospitales Sí, de autogestión. No, Sí, no, sí, no, sí, no, los hospitales no. de autogestión sí. No son Que la privados, plaza- pero no son La privados. plaza de la La salud. fundación. Ah, la plaza, la fundación. ¿Es patronato? Son Patronato y eso, pero considerados cuando privados. yo hablo de autogestión, El hablo dermatológico el también. Marcelino. Exacto, el Marcelino Vélez y todo eso, esos no. No, eso no. Eso quedan está en la dentro red del público. pública. Ni secanó, ni nada. Ok. No. Pero la alta demanda, vuelvo y digo, el 26% del gasto en salud de SENASA es en atenciones de alto costo. Entonces, ¿quiénes son los prestadores oncológicos de la República Dominicana? Sí. De quimioterapia y radioterapia. Privado.
Privado todo, solamente el INCAR, y no da para la alta demanda que hay de O servicio. sea que hay mucho más cáncer ahora, hay mucho más, o hay, Bueno, mucha hay más gente, acceso, hay o más, exacto, hay más acceso a atendiéndose, diagnosticar. Y a atendiéndose. diagnosticar temprano. Y atendiéndose. ¿Ok? Entonces volvemos. Vamos a algo que ha afectado duramente el gasto. Las hemodinamias y las colocaciones de stent cardíacos. Y también muchos temas de coberturas nuevas que se van incluyendo. Eso es Que privado. están básicamente todas en el privado. Porque el único hospital que tiene capacidad para hacer eso se llama Secanot y no da abasto. No da abasto. Ahora, Gustavo, escúchame, esa cobertura nueva vienen con su financiamiento. Pero si queremos discutimos No, digo, allá, ¿cómo no. se calcula el financiamiento? Pues es otro tema. No, porque eso es válido para todas las GRS. No, pero voy. Claro, Chanel. eso es todo. Pero tú sabes bien que si yo tengo, vamos a hablar del contributivo, si yo tengo una infra cápita en el contributivo y tú me le calculas un servicio y se lo pones arriba, ese dinero nadie lo pone aquí al lado para esa cobertura, sino que lo pone en la canasta y lo distribuye entre todo lo que hay. Quiere decir que no corrige déficit. Entonces, si Pero es general, si el cálculo está bien, no necesariamente ese financiamiento se dedica exclusivamente a eso. Medicamentos ambulatorios, se sube de 8 a 12 mil pesos. Ustedes conocieron, tú que andas siempre tan pendiente, los tres, Arismendi y todos, que hubo una estimación. Las ARS estimamos que eran 33 pesos para subir eso. La CISALRIL proponía 3,42. Se aprobaron 19 pesos. O sea, tú me dices, ok, te di los 19 pesos, pero esos 19 pesos no están aparte. Todo eso ha contribuido al déficit. Claro que sí. En gran parte. En gran parte, sí. Y entonces, pero básicamente la estructuración de la cápita en solución todos a los eso regímenes. es que el gobierno saque de su bolsillo. Bueno, para fines de los pensionados, que son planes que nacieron, al margen de la ley. Nacieron al margen de la ley porque los pensionados pertenecen al régimen contributivo, por lo tanto se quedan en la ARS donde estaban. No pasó eso. Exacto. El gobierno empezó a crear desde 2009 los llamados planes especiales de pensionados. Y la cápita nunca fue la correcta, al punto de que los que estamos aquí recordaremos que se le dijo, ok, es con una red pequeñita, sí, claro, una red privilegiada, cerrada. Con el tiempo ha habido que abrir esas redes y han sido demandas justas de esos pensionados. Y cada plan que se fue creando tiene un financiamiento diferente. ¿Cuál es la sin haber solución? una cápita ponderada para eso. ¿Cuál es la solución para, porque que todo el tiempo venga, que esto se mantenga, es preocupante? Porque Arismendi decía en la pausa que podía llegar a 6.000 millones en este año. Pero tú querías compartir unos datos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esos datos. La oportunidad de presentar. Vamos a ver ese cuadro. Miren, ahí está. Ustedes saben que el SENASA emitió una nota de prensa con una serie de detalles muy interesantes sobre los pagos que ha hecho al sector público y al sector privado. Yo he tomado los indicadores más importantes de toda esa información y la he condensado en este cuadro que revela algo para mí extraordinariamente importante en esta noche. La primera columna del 2019, no la voy a leer, incluye hospitales públicos, la primera, hospitales, clínicas privadas y médicos privados. Esos tres renglones en el 2019 totalizaron, según el SENASA, 21.367 millones de pesos. ¿Para el subsidiado? No, total. ese es el tema, que se fue para el gasto total. Eso no es en los el tres subsidiado. los tres renglones, como está ahí en el cuadro, Sí. Canel. Ahora, pasando en ese año, María Cela, en ese año, si nosotros excluimos la parte que se pagó a los hospitales públicos, lo que el SENASA pagó al sector privado en ese año fue el 79.2%. Ahora bien, pasando al año 2024, tenemos los mismos números, pero abajo dice que lo que el SENASA pagó el año pasado al sector privado fue el 86.2%. ¿Qué indican esas informaciones? Que el SENASA cada vez está pagando más al sector privado y menos al sector público. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué está pasando eso? Y yo quiero señalar finalmente,
para provocar al amigo Gustavo. Yo creo que el problema de fondo no es del SENASA, es del Servicio Nacional de Salud, que es el que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos. Y los servicios públicos en la República Dominicana han avanzado muy poco, al extremo de que cada vez la población va menos a esos servicios y por eso se refleja de esta manera. Y déjenme decirle finalmente, eso a mí me consta que está pasando no solo en el SENASA, sino también en las ARS privadas. Hay una tendencia muy clara a consumir cada vez más servicios privados y menos servicios públicos. Y finalmente, un sistema de seguridad social no se puede sostener en ninguna parte del mundo mientras el Estado sea ineficiente y no sea capaz de dar servicio adecuado a la población. Exacto. Bernardo, ¿tú querías decir algo? Sí, yo sigo insistiendo que el tema de SENASA hay que verlo de manera multidimensional. Arismendi plantea el punto de la red pública. En la medida que la red pública se va debilitando en calidad de servicio, SENASA tiene que recurrir a la red privada. Entonces, en la visión... Se inició con la intervención de los 56 hospitales en el 2013. Sí, pero... Que no se terminaron, no se abrieron. No se abrieron hasta después del 2020, se fueron abriendo gradualmente. Entonces, no quiero meterme en ese punto, quiero terminar la idea. No, pero vamos a ver ese punto. No, porque quiero que William me saque del tema que yo quiero plantear. Entonces, el tema que quiero plantear es que el gobierno no puede ver la solución de estos problemas inyectando recursos a SENASA solamente. No. Tiene que ver cómo los recursos disponibles para la salud van orientados también a resolver los problemas. A resolver los problemas y a fortalecer la red pública. Exactamente. Es decir, SENASA no podrá salir de su crisis si la red pública no se fortalece, porque va a tener que seguir recurriendo al sector privado. Y es bueno saber que el sector privado, SENASA tiene que pagar tarifas más altas bajo una cápita limitada. Entonces, perdona, yo tengo que aclarar eso. SENASA no paga tarifa más alta en la red privada por los subsidiados que la que le paga la red pública. Le paga la misma tarifa. La misma tarifa. Sí, la misma tarifa. Bueno, tú lo debes saber que fuiste gerente de salud y empezaste empezaste las contrataciones privadas. O sea que tú debes saberlo. La misma tarifa que le paga a la red pública se la paga a la red privada. Ahora, ¿dónde hay una diferencia? En el costo de medicamentos y materiales gastables. Pero decimos, bueno, aquí hay que reforzar la República, hay que reforzar muchas cosas desde el punto de vista del sector público. Nunca hemos establecido una política nacional de medicamentos con precios de referencia. Se ha privilegiado en el sistema, no a SENASA, los medicamentos de marca. Esas son las protestas de la gente. Sí, pero ese es otro tema. Sí, pero están impactando. En los cánceres, las marcas. Y todos sabemos por qué. Porque ahí están los turismos de congreso. El turismo de congreso que financia a todos los médicos que van a esos congresos. ¿Por qué la red pública se ha ido deteriorando? Es que, exacto. Vamos, ¿por qué no se ha hecho Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el licenciado Arismendi Díaz Santana en la primera parte. O sea, es preocupante que el 80 y tanto % de los recursos del régimen subsidiado vaya al... No es el régimen subsidiado, ese es el SENASA. No, son los dos. Bueno. Perdón, las estadísticas que presentó el SENASA son globales. Yo me estoy quejando porque debiéramos tener estadísticas para el subsidiado. No la tenemos, ese es el 72%. Sí, pero no la conocemos. Bueno, ahora la conocemos. Eso lo dijo públicamente. Ahora, ¿qué pasa? El 72% es el subsidiado. No, del subsidiado va a privado. El subsidiado, el gasto, es 72%. Que va al privado. Entonces ahora yo voy a hacer una defensa de contrario, me voy a poner al lado del Servicio Nacional de Salud. Señores, la lógica, y esto es interesante, es complicado quizá técnicamente, pero la lógica del financiamiento de los hospitales públicos tiene dos fuentes. Una, que es el gasto a la oferta que se hace a través del presupuesto, es decir, el gobierno paga los médicos, construye hospital, los equipa, da mantenimiento, ese es el aporte que el gobierno hace para que los afiliados subsidiados vayan a sus hospitales. Por otro lado, el gobierno dice a SENASA, yo te voy a dar una cápita, además de eso, para que tú me mandes los afiliados a mi red de servicios públicos de salud. Yo recuerdo, y lo recuerda Bernardo y Gustavo,
que a veces ocurría que un hospital no tenía un sonógrafo, por ejemplo, y SENASA le prestaba los recursos para que ese hospital comprara su sonógrafo y se lo iba descontando de la misma facturación que el hospital. Tú lograbas con eso, que el hospital se fortaleciera, que tú tuviese una demanda de servicio de salud, porque eso se contradice, eso que estamos hablando ahora se contradice con una visión del gobierno que dice que la red de servicio público de salud ha mejorado. Entonces, si ha mejorado, no se explica que el financiamiento de la red privada sea mayor. Y se han anunciado Pero vamos al problema estructural de nuevo. ¿Qué planteaba la reforma? La reforma planteaba separación de la rectoría, creando el Ministerio de Salud como rector, la separación de la prestación y en la parte pública crea el Servicio Nacional de Salud. Exacto. Pero quedan los privados también como parte de la prestación y el financiamiento de los servicios a través de la seguridad social por medio con las ARS como intermediarias. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? De lo que tenía que darse desde el inicio era que se fuera desmontando ese presupuesto público histórico que se le da a los hospitales, se convertía en dinero que entraba a la tesorería y se pagaba el per cápita al SENASA para los subsidiados. ¿Qué hubiera sucedido? Porque Bernardo dice, no están haciendo gestión de riesgo. Era sencillo. Los médicos que van 2 días a la semana y duran 2 horas, histórico, no es, eso es voz populi, en un hospital o en una app o donde sea, estuvieran cobrando por servicios que presten. Exacto. O estuvieran cobrando por indicadores que tuvieran que ver con mejora de la calidad de la salud, con corto internamiento, internamientos innecesarios, cirugías apropiadas. Entonces estuvieran recibiendo y ganaran más dinero los médicos en el sector público. Pero por mucho ganaran más dinero porque tendrían un costo administrativo cero. Porque en la República le da el consultorio, el recetario, el lapicero, la secretaria, la luz, la enfermera, la asistente, el camillero, todo. O sea, eso no sucedió. Ni va a suceder porque... bueno, entonces... políticamente eso es inviable, ustedes lo saben. A ver, volviendo al... Pero entonces dividamos... Sí, claro. No, Arismendi, pero dividamos lo que planteaba Bernardo en 2 cosas. Hay que reforzar la red pública, eso es inminente. Ahora, en el corto plazo, eso no se va a dar. Entonces, cuando el presidente entonces ahí viene la pregunta, volvamos al tema. Cuando el presidente dice, yo voy a propuestas, hay es para eso. propuestas que han Si surgido. vamos de corto plazo a corto plazo, nunca lo hacemos, tenemos 20 años esperando. Hay propuestas que han surgido, leí la última de Andy Dawarre, de aumentar la capital. Sí, en unos 300 pesos al régimen contributivo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es mucho aumentar la cápita? En el caso de los que contribuyen, que son mucho menos que los que están subsidiados. Vamos a hablar de las propuestas para resolver el problema y yo quiero que Chanel complete lo que él decía. Sí, no, que provocó esto aquí. No, cuando regresemos de la pausa. Cuando regresemos. Ya volvamos. Y tenemos muchos comentarios. Ya regresamos. Bueno, ya esto me asusta porque de repente, después que Willamo dijo eso de que escribieran, yo espero que no, ustedes no tienen gente escribiendo, porque tenemos una serie de comentarios y ya Chanel dejaste de ser Y los de nosotros popular. tienen nombre completo. Vamos a ver. Armando Lamán. Chanel dijo que es la primera vez que el gobierno tiene que inyectarle fondos a SENASA. Chanel, eso es mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Déjame explicar eso. Ven, que eso ha sido motivo de un box que ha sacado el gobierno para atacarme, que buscaron algo que yo no hubiese hecho. Rapidito, entonces. Rapidito. Yo fui que lo dije. Explícalo. Mira, yo había dicho, mira, el gobierno, antes de esto, los gobiernos pasados habían hecho 2 aportes extraordinarios a SENASA. Uno en el 2012. Recuerdo perfectamente que durante el 2010, 2009, SENASA asumió la prestación de servicios de salud por accidentes de tránsito de todas las ARS, porque las ARS se negaron en ese momento a darle servicio de salud a sus afiliados, a servicios de accidentes de tránsito. Y eso implicó para SENASA una siniestralidad que no se correspondía con Porque además el gobierno puso el dinero. Entonces, sí, puso la cápita. 5 pesos. Ajá, exacto, imagínate tú. Entonces, producto de eso, el gobierno dio en el 2012
esa Esa fue la primera. ¿Y la que segunda? no fue una cápita extraordinaria, ordinaria. Ok. Y la segunda fue en el 2019, que el gobierno, SENASA, yo no estaba en SENASA en ninguno de los dos momentos, implementó un programa llamado SENASA Cuida de Ti, que era, bueno, lo puede explicar, que era un programa que atendía a personas mayores, que se daba sillas de ruedas, se mantiene, exacto. Entonces, Y ahí producto de exacto. Ok. Luego, en todos los demás años, señores, no recibió el gobierno, el SENASA no recibió aporte extraordinario. Ok. O sea, yo tuve 4 años en SENASA y nunca recibí aporte extraordinario. Dolores Laflamme dice que tengo SENASA contributivo, pero en centros privados no cubren neurólogos, cardiólogos. ¿Por qué? Tengo SENASA contributivo y en centros privados no cubren cardiólogos. Eso dice Dolores. Neurólogo, cardiólogo deben acabo de haber. hacer Voy a hacer una cita hoy con mi cardiólogo. No, pero neurólogo. No, hay un es problema. un neurólogo especialista para la neurología del corazón. Ok, no, neurólogos y cardiólogos, no, hablaba de dos. No. Omarisa dice que no es así, Omaris Álvarez. Mi seguro nunca me ha fallado, siempre voy a mis consultas a emergencia y compro mis No, que no hay medicamentos neurólogo. mensuales y siempre me responden bien. SENASA funciona bien, definitivamente. Carmen Vega 676, este ataque a SENASA lo han vuelto un tema político, SENASA siempre me ha cubierto lo que debe y mucho más. Estoy agradecida de ese seguro. Tengo una amiga, y de 2528, tengo una amiga que le facilitaban los medicamentos en el régimen subsidiado y hace más de un año ya pararon eso. Ella va y los compra y pregunta y le dicen que todavía no lo han activado. María Cela, Ajá. déjame decirle una cosa. Hay muchos comentarios. Chanel, usted siendo gerente y luego director, SENASA recibió transferencia del gobierno porque ahora está Pero, ya eso fue. no, siendo director, yo no esa fui, no, esa eso es no es otra verdad, nueva. eso es falso. Perdón. Falso. Ok. No, tú ibas a hablar ahorita. Arismendi, no, rápido, que tenemos poco tiempo ya. Adelante. Mira, lo que te quería decir es que Las propuestas. lo que están señalando ahí, los que te están escribiendo, tienen la razón. La gente no se queja del SENASA, porque fíjate, si el servicio público no funciona, el SENASA está obligado a enviarlo al sector privado. Y por eso es que el problema no es el SENASA, el problema es el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. La red pública. Para que la SENASA gente no es entienda. una institución para hacerse rica, es un seguro para las personas que sí requieren servicios de salud, que esta gestión no se están llenando los bolsillos como las demás y están garantizados todo esto. Hay un Chanel me déficit. enseñó a mí que en el mundo entero el sector salud tiene vocación de quiebra. Sí, ¿Sí o no? sí, claro. El sector, perdón, Y lo que el suena sector duro, salud. Sí, que sí, así. Eso me Que lo enseñó no es- él hace Claro, mucho es así. tiempo. Menos en los Estados En Unidos. el mundo entero. No es para hacerse Gestionar bien lo público. Por eso hay que gestionar bien lo público. Excepto cuando hay una buena Vamos a cerrar. Ya se Vamos a ha cerrar. reconocido en la Propuesta, mesa que hay un voy con la déficit. Ya, Hay vamos una a cerrar. situación, hay un claro. déficit. Claro que sí. ¿Cuáles serían las propuestas para poder cambiar la situación, girar, eliminar ese déficit, ir reduciéndolo, para que no llegue a afectar a los afiliados? Una de ellas fue la de Andy Dawager, subir 300 Sí, pesos. subir la cápita. Ajá. Esa es la más Bueno, fácil. esa- Miren, señores, Eso no es Yo suficiente. Ese quiero- es fácil en el papel. yo quiero, sí, claro, porque ¿de dónde tú vas a buscar Pagan 300? 1.600 Pero ¿de pesos. dónde tú vas a buscar los 300 pesos? 1.900 pesos fondo? tendría que ¿De pagar dónde- ahora. ¿De dónde lo va a buscar? De la gente. No. No, que la gente no, que no da la, Del no da la presupuesto, recaudación, no da la recaudación. No da. No da la recaudación. Ahora mismo, en este momento, el Fondo Nacional, el Fondo de Salud que financia, no tiene para Ni que se aumentar. saquen del subsidiado aquellos que sí pueden pagar el contributivo y que están utilizando. No, el porque en subsidiado. SENASA no hay nadie que, oye, lo que pasa, si una persona está en el subsidiado y mañana consigue trabajo, automáticamente sale para el contributivo. Sale para el Sí, contributivo. sí. Eso es así. Pero se dice que hay gente que lo tiene, teniendo la no, posibilidad. No, es y bueno, otra cosa. pero ahí sí podría. El sector No, informal. no, ahí, por ejemplo. ahí sí podríamos hacerlo. El sector Del informal, sector sí, pero no informal. del Perdón, formal. claro. pero Arismendi. Si es del formal, automáticamente. No, pero del Claro, informal, claro. pudiendo Pero- pagar Por eso. eso Ahí- hay que depurar Exacto. Eso es lo que ustedes decían. al Bueno, principio. ¿qué Eso no da. nosotros le hemos pedido? No, hay que hagamos eso. habría que ver. Que le hemos pedido a la CISALRIL que nos apruebe la posibilidad de venderle un plan complementario a los subsidiados que pueden pagar María Cela. para que puedan ¿Qué entonces incluye ese plan? no pueda tener derecho igualito que un contributivo en la red. Es como convertir Por esos un- subsidiados a contributivos Un costo subsidiados. pequeño, más pequeño, Tiene por un supuesto. plan, como se compra un plan voluntario, porque Ok. la gente lo está Mira, pagando Marcela. en 4, 5, 6 mil pesos en cualquier otra, Déjame otra decir- compañía. Déjame decir algo que pique. Preguntan que de dónde van a salir los recursos. Del mismo sitio donde salen los recursos para aumentarle a los médicos, aunque los médicos no trabajen. Digo, la mayoría. O sea, hay que buscar una solución para que se eleve la cápita del régimen subsidiado y que se siga elevando progresivamente hasta llegar a un nivel en que garantice la estabilidad y el equilibrio
del SENASA contributivo. Y mejorar, por Subsidiado. supuesto, la República. Y al mismo tiempo mejorar la República. Y los pensionados. Pero eso Los tomará... accidentes ¿Y la de propuesta de tránsito. Bernardo? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de en la tránsito. introducción, ¿Qué pasa con los accidentes de Que tránsito? dejan pérdidas todos los años. Ah, Nunca pero le- siempre han han dado sido de- pérdidas, ¿no? Siempre, No, siempre y a pero, todo- y a todas pero- las veces, pero y a eso es todas las parte del estado Pero de este es el resultado. país número 1. Pero no, pero ese es parte En del estado de accidentes. resultado en un Y en estado muertes. financiero. A ver. Si ellos dejan pérdidas, Bernardo, se va a para reflejar. cerrar, me quedan 2 minutos. No, yo quiero decir, Mira, no, a Bernardo. 30 y 30. eh, Jamás. lo primero es 30 segundos. Lo primero es que SENASA y el gobierno tienen que abrir el oído, no estar a la defensiva. Eso no ayuda a la solución. No. del problema. Abrir oído. Sí, Porque escuchar. muchas personas, Chanel, yo, Arimendi, Escuchar propuestas. sí, queremos a SENASA, amamos a SENASA y queremos que salga bien, pero un discurso defensivo no lleva a la solución No. del problema. Eso Yo es así. creo, Inmediatista yo tampoco. creo que el elemento Se cogió tu 30. No, los míos son 5 minutos. William, no me interrumpa, William. El Se le va, punto es, tú hablabas de que se estaban haciendo 2 auditorías. Esas auditorías de la Cámara de Cuentas son normales. Sí. Siempre. Ahora está faltando una, La ¿Cuál? Citarril. la CISARRIL. La CISARRIL. Porque la CISARRIL audita riesgo. Claro, exactamente, ya. La Cámara de Cuentas audita finanzas, sistema de compra y contrataciones, contabilidad, Ah, etc. ok. Eso no- SENASA necesita de la CISARRIL de manera independiente, Así es. objetiva. SENASA quedarse tranquila, Parcial. imparcial. Ok. Dejemos que la CISARRIL Ok. se defienda de Fin del Entonces, programa. es así. Chanel, 2 Entonces, palabras. que la Dos, CISARRIL, miren, señores, dos cosas. Yo quiero, 2 yo- palabras. que auditar. 2 palabras. yo quiero nos corten. rescatar 2 cosas. Primero, No, que no, nos no, cortan. nosotros estamos, hay Son un las tema de 59, fondo. no nos corten. Cuando el presidente dice, SENASA, el gobierno...